1 de la tarde, 6 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W Digital, donde tenemos muchas noticias para ustedes y sobre todo vamos a hablar de lo digital, de cómo se está moviendo la campaña presidencial en redes sociales. Hay novedades, Paola, Mauricio, con respecto a los punteros, si bajaron o no un poco, con respecto a Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, con respecto a la campaña sucia, que sigue estando muy activa en redes sociales y por eso les vamos a proponer este tema hoy. Paola, usted ha visto por ahí mucha campaña sucia, en Twitter es difícil, ¿no? Uy, Andrea, es el pan de cada día, ¿no? Estamos en una época muy difícil porque además cada vez se nos acerca más la primera vuelta de estas elecciones a presidencia de la República o a las elecciones presidenciales y la cosa se pone cada vez más fea y eso es lo que queremos ahora entonces ver nuevamente con Bochica Networks, nuestra cita de todos los viernes con Sergio Espinosa para que nos hable precisamente de qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo este tema en las redes sociales, especialmente en Twitter, la favorabilidad, la desfavorabilidad y la campaña sucia contra los candidatos que decíamos ahorita, Andrea, tiene movimientos importantes este nuevo ciclo que nos va a presentar hoy Sergio. Vamos a darle rápidamente los titulares, vamos a hablar también de lo que sucedió con el Museo Romántico de Barranquilla que tuvieron que abrir en obra gris y con muchas dificultades en el servicio. Les vamos a mostrar imágenes, pero también vamos a hablar de cómo se aprovecha la basura en Taiwán y cómo el reciclaje se convierte incluso en hospitales y en edificios. También les tenemos videos, pero de una vez, Mauricio, ¿quieres saber cómo está el termómetro en redes de la campaña? Por supuesto, quiero saber cómo está ese termómetro y la cita que tenemos cada 8 días con Bochica Networks para que nos cuenten sobre estas elecciones, ¿no? Pues bien, sin más preámbulos, Sergio Espinosa, jefe técnico y fundador de Bochica Networks. ¿Cómo está? ¿Cómo va ese termómetro en redes? Buenas tardes a todos allá en la mesa de la W. Pues han habido unos movimientos interesantes que los vamos a ver en las gráficas ahora, porque definitivamente entre más se acerca el día de, digámoslo, la batalla se incrementa y como ya lo mencionaba Paola, esto se está volviendo un océano rojo, particularmente en Twitter. Y eso en Twitter es muy complicado el tema también de esa campaña sucia, pero entonces empecemos de una vez, entremos en materia, empiece a explicarnos los resultados que usted encontró porque la campaña presidencial está en su momento más álgido, está entrando a su recta final y de paso les recuerdo que el lunes Juan Pablo Calvás va a estar con el candidato Sergio Fajardo, va a estar también con los otros candidatos, el martes va a estar Gustavo Petro, para que lleguen a Hacienda Santa Bárbara lunes a las 12 del mediodía. Sergio, ¿con qué empezamos? Bueno, podemos empezar con la campaña sucia que está en contra del candidato Federico Gutiérrez, si de pronto ahí la tienen en producción. Empecemos entonces con Federico. Listo. Bueno, ahí hay como una sinusoidal allí, una curva que sube y que baja. En el ciclo 7, que es el de la última semana, se ve un ligero aumento en la campaña sucia en contra de este candidato. Entre más pasan cosas y más hay coyunturas como en la esfera de lo político y también de la vida nacional, estas diferencias entre partidos y entre campañas se empiezan a notar mucho más y eso es agua sucia va, agua sucia viene y pues así se están reflejando tanto en Twitter como en Facebook. La actividad es pareja, pero digamos que el resultado sigue siendo que empiezan a subir los índices de campaña negra, ¿no? Sí, ese ciclo 6 respecto al ciclo 7, ahí estamos mostrando en esa imagen de Federico Gutiérrez, la campaña sucia es la barra roja, quiere decir que sube un poco hasta llegar al 80%. Al 20%, porque acuérdate que estamos al 20%, mirando, sí, tiene usted toda la razón, sí. Pero entonces sí sube un poco respecto a lo que habíamos encontrado antes sobre Fico. Así es, y eso se va a reflejar en la última que vamos a ver, que es el consolidado, digamos, de todos los candidatos, para que nos demos cuenta que definitivamente los temas de orden nacional y lo que está pasando en elecciones se está reflejando mucho en esa dirección. Bien, ese es el candidato Federico Gutiérrez. Recordemos que es campaña sucia contra
los candidatos, no que los candidatos estén promoviendo esto, porque se puede confundir la audiencia. ¿Qué fue lo que hizo en esta semana? ¿O qué se dijo frente a la campaña de Federico Gutiérrez para que aumentara así ese porcentaje de campaña sucia, Sergio? Realmente la conversación es diversa y cualquier tema de gobierno, porque pues los temas de gobierno afectan a este candidato, es motivo para hacer un ataque directo a la campaña de Federico Gutiérrez. Sergio, vamos ahora con el candidato Gustavo Petro. ¿Cómo se comportó las redes sociales? ¿Cómo se comportaron las redes sociales esta semana? Bueno, pues como se puede notar, si bien no es tan pronunciado el crecimiento con respecto a la semana anterior, sigue creciendo el tema de campaña negra en contra de ese candidato por las mismas razones. Cualquier ataque directo al candidato tiene que ver ya con el hecho de que se estén aproximando los días de elección y todas las cosas controversiales que se ven en las redes. Particularmente el tema de ejército ha calado mucho y esto se ve reflejado inmediatamente en la red. Es impresionante, es que siempre sube la campaña. No sé si podemos a nuestro máster pedirle el favor que en algún momento pongamos la comparación de Gustavo Petro respecto al candidato Federico Gutiérrez y nos daremos cuenta pues que la esa barra roja sucia es pues sí está enorme, disparada contra Gustavo Petro respecto a la que recibe el candidato Federico Gutiérrez. Pero ahí yo le puedo hacer una pregunta a Sergio, Andrea. Claro. Perdón, el candidato debe preocuparse más, no estoy hablando de Petro, sino cualquiera de los candidatos que usted está estudiando estos algoritmos, debe preocuparse más por la campaña sucia o por la desfavorabilidad, porque en este caso, pues a Petro le va muy mal en favorabilidad. Yo creo que a la luz de los datos, porque ahorita cuando vemos el consolidado vamos a darnos cuenta de una cosa, de un fenómeno que lo revisamos un par de veces para ver si realmente era el caso y si lo es. Y yo creo que hay que pararle bolas a ambas cosas, aunque hay muchas cosas en el tema de campaña negra que ya se vuelven paisaje, de todos modos cala en la imagen del candidato frente al electorado y particularmente a la gente que está como todavía evaluando por quién va a votar. Entonces, desde Máster, que ya tenemos el comparativo, muchas gracias porque esta visual es bien importante. Estamos hablando de la campaña sucia contra los candidatos, esto en redes sociales. Y la barra roja nos indica pues que Gustavo Petro sí tiene mucha más campaña sucia en contra que el candidato Federico Gutiérrez, aunque en el ciclo 7 respecto al ciclo 6, pues subió también la campaña sucia contra Federico Gutiérrez. Bueno, Paola, ¿con quién seguimos? Revisemos entonces ahora, Sergio, por favor, las cifras, las barras de Sergio Fajardo. Bueno, acá hay un incremento que se ha venido marcando desde el ciclo 5, venía un poquito parecido a lo que pasaba con el candidato Gutiérrez, pero ya se ve un aumento mucho más pronunciado sobre más allá del 22-23%, y hace un par de semanas estaba por debajo del 15%. Entonces eso quiere decir, digamos, un incremento relativo de más o menos el 50% en contra de ese candidato, ¿sí? Y va a tener que ver con el consolidado que vamos a ver más adelante de cómo le está yendo y cómo está sonando el discurso de ese candidato en las redes, ¿no? Es muy similar a la comparativo con el de Federico Gutiérrez, ¿no? Sergio Fajardo están pero creo que tiene más, aclárenos eso, es importante la pregunta que hace Mauricio. Sergio, ¿tiene más campaña sucia Sergio Fajardo que Federico Gutiérrez, sí, aunque están ahí casi pegados, cabeza y también a cabeza aumentó respecto al sexto ciclo y al séptimo, incluso subió más? Exactamente, o sea, digamos que porcentualmente el ataque hacia Sergio Fajardo está mucho más pronunciado. Yo le paré bolas mucho a un tuit, ese que liberó el candidato cuando saca un cartel que dice estamos a un paso de serlo todo o algo así. Sí, el cartel poético de estamos a nada de hacerlo todo. Acción poética. Ese tuit generó una reacción negativa muy grande, ¿sí? Digamos que en la primera 2 horas más de 1000 retweets en contra del candidato. Me concentré en ese porque pues acuérdense que habíamos hecho la semana pasada el análisis, esta semana, el lunes, el análisis de qué pasaría si
y eso pues le dio durísimo al candidato, ¿no? Ah, sí, señor. Bueno, Sergio, ahora vamos con Rodolfo Hernández, que en las últimas horas pues también fue tendencia, ¿no? Lo es en ambas direcciones, ¿no? Entonces, dense cuenta que aquí la barrita Sí. de Rodolfo Hernández tiene una pendiente un poquito más agachada, pero de todos modos crece, ¿sí? Y la desfavorabilidad es un poquito más pronunciada que la que tiene Fajardo en porcentaje. Hay que recordar que estos son porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que en el neto absoluto de los mensajes negativos, el que más tiene en contra como mensajes cuantificables es el candidato Petro. Sigue después el candidato Gutiérrez y se reparten entre Hernández y Fajardo más o menos la cantidad de mensajes negativos. Es importante mencionar que a pesar de que sean porcentajes, esa es la situación. Sí, pues mire, aquí le tengo el panorama La de novedad. las 4 candidaturas de Federico Gutiérrez, de Gustavo Petro, de Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Y me encanta esa posibilidad de tener las 4 imágenes porque ustedes ya pueden hacerse una idea mucho más clara de qué candidato tiene más campaña sucia en redes sociales. Esto es contra el candidato, no quiere decir que entonces uno le hizo campaña sucia al otro, no, es lo que recibe cada candidato por lo menos en redes sociales. Vemos que el que más tiene es Gustavo Petro, que ahí pegado pues está subiendo Rodolfo Hernández, que después le sigue Sergio Fajardo y después Federico Gutiérrez, que es el que parece que tiene menos, pero en general todos aumentaron un poco en esta recta final de las elecciones presidenciales. El termómetro en redes. Pero al mismo tiempo que Federico tiene menos campaña, Federico Gutiérrez tiene menos campaña sucia, tiene más desfavorabilidad. Y por eso es que yo insisto en que qué le debe preocupar más a un candidato, la campaña sucia o la desfavorabilidad. Porque si en cambio usted mira, la de Petro es muy bajita, comparada con la de Fico Gutiérrez, la desfavorabilidad, que es la barra azul, la barra roja, la de campaña sucia, la barra azul, desfavorabilidad. Bien, bueno Sergio, yo quiero que ahora alistemos esa imagen que usted tiene, que se llama campaña sucia, de los candidatos, que nos muestra un poco más de detalles de lo que ha encontrado su algoritmo con respecto a estos mensajes. Explíquenosla mientras que la vamos observando. Bueno, los dos punteros, que son Gutiérrez y Petro, pues sigue el incremento hacia lo negativo. Sí, hay que hacer esa observación. Y a pesar de que tanto Rodolfo como Sergio crecieron un poco porcentualmente, pues obviamente las barras no son comparables, ¿no? Digamos que entre más suena el candidato, más lo atacan, y alguna que otra escaramuza de los otros dos, a lo negativo quiero decir, porque pues ahorita se están concentrando en darse duro entre esos dos, digamos, colectivos políticos. Eso es interesante también, esa cifra que usted, esas barras que usted nos muestra y ese comportamiento. Yo no sé si usted tiene de pronto como el consolidado, lo que más se repite respecto a esos mensajes desfavorables y a esa campaña sucia. ¿De qué nivel de suciedad estamos hablando en redes sociales, Sergio? Bueno, esa es una pregunta controversial, pues obviamente nosotros vemos toda la conversación y podemos categorizar la conversación en lo negativo también. Podemos decir que hay dos frentes como los principales. El primero, o más bien tres, por ejemplo, para el candidato Gutiérrez, el hecho de que lo relacionen con ser el candidato del gobierno, que se parezca mucho a las propuestas o al plan que en este momento el presidente Duque tiene. Eso es algo que le critican mucho. Y otra cosa es, como lo mencionaba de pronto este señor Kalmanovich, que no es una persona como que esté a la altura del debate político. Eso es como la conversación en contra de él, además de todo lo que está relacionado con su anterior secretario de gobierno, que lo toca de alguna forma, porque eso es lo que realmente se convierte en campaña negra en algún momento. Sí. Para el candidato Petro, toda la historia que tiene él antes de estar en la vida civil, en la vida política, lo atacan por ser guerrillero, por el M-19, por el tema de Bogotá, las basuras, Bogotá, las motocicletas, etcétera, Sí. etcétera, por este tipo de cosas. Sergio, vamos con la siguiente imagen que tiene que ver con la primera vuelta.
Eso. Ok. Ahí tenemos entonces inteligencia artificial electoral sobre redes de la primera vuelta presidencial y ahí pues ahí hay unas variaciones. Explíquenos un poco más la cifra porque veo que Sergio Fajardo se estaría acercando a la favorabilidad de Rodolfo Hernández. Cuéntenos qué hay ahí. Bueno, un poquito. Bueno, voy a mencionar por tiempo los 4 punteros y de pronto si tenemos la oportunidad de ver el consolidado de favorabilidad de todos los 4 candidatos a lo largo de la historia desde enero, lo vamos a ver mejor, pero en esta particularmente el candidato Gutiérrez pierde un poquito de terreno y también en desfavorabilidad crece. Lo mismo le sucede al candidato Petro, o sea, como que esas dos corrientes políticas se están dando casi que duro va y viene. Rodolfo decreció un poco y aquí se ve como un poquito de un repunte que pasa sobre ya el 10%, 11% de Fajardo, que también coincide con lo que les decía, que entre mejor le empieza a ir a un candidato, pues lo empiezan a atacar más. Porque si se acuerdan en la gráfica de campaña sucia contra Fajardo, es una pendiente mucho más pronunciada que la que tiene Hernández. Sí, claro. Y usted Pero mencionaba otra diapositiva, pero Paola ya se la tiene. No, pero antes, Andrea, permítame preguntarle, de esta diapositiva, si vemos un cambio frente al ciclo pasado, Sergio, en materia de la favorabilidad de Rodolfo Hernández, que aunque es menor que la de abril, la de la semana pasada, la de abril 29, es mayor que la de Fajardo. Sí, sigue siendo mayor, por eso digamos que está de tercero cuando veamos la otra donde está el barrido desde enero hasta la fecha, se ve cuál ha sido el comportamiento, realmente ha sido un poquito fluctuante, pero es la primera vez que vemos que Hernández baja y como Fajardo sube, entonces la distancia absoluta se reduce mucho. Ahora sí estamos viendo entonces esa Exactamente. otra diapositiva, Andrea, que son las subidas y las bajadas de los candidatos, de los 4 punteros, Sergio. Y ahí usted nos dice, Sergio, que entonces baja un poco los punteros, los 2 punteros, estaremos hablando de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, y que Sí. van ahí como escalando, incluso Sergio Fajardo en estos últimos días sube un poco más acercándose a Rodolfo Hernández. Esa gráfica es clave. Exactamente, el ciclo 1 que arranca en enero y el ciclo 7 que es a hoy, mayo 6. Entonces se dan cuenta pues, que hay unos brincos, llamémoslos unos brincos cuánticos para la medición porque después de las consultas los porcentajes se reacomodan. Realmente lo de Petro ha estado muy plano, muy como tocando techo y rebotando contra ese techo. Hay que ponerle atención especial que desde el ciclo 4 el candidato Gutiérrez ha empezado como a declinar un poco, ¿sí? De ciclo 4 a ciclo 5, entonces 26, 25, 24, ¿correcto? Y el que sí ha tenido como una pendiente más digamos, en números absolutos más pequeña, porque es el que va de cuarto, que es Fajardo, de todos modos sí se le ve un crecimiento progresivo pequeño, pero desde el ciclo 4. Sí. Pues Sergio, este es el termómetro en redes sociales y su algoritmo nos sigue dando resultados muy interesantes. Gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W Digital y denos una breboca de lo que podríamos encontrar en esa próxima revisión de las redes. Pues vamos a hacer un ejercicio, estuvimos hablando con Juan Pablo, vamos a ver si lo concretamos para poder perseguir en tiempo real los hashtags de las entrevistas de la semana entrante. Ese es un reto que nos pusimos, hay que hacer algunos ajustes técnicos y tener como una conversación. Y yo creo que le va a sumar mucho a la conversación porque vamos a ver en negro y casi en tiempo real lo que va a pasar con los candidatos en esas entrevistas que van a hacer ustedes. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros desde Bochica Networks con este termómetro de las redes sociales. Quedamos pendientes. Muchísimas gracias a todos. Chao. Bien, hacemos una pequeñísima pausa, pero no se despeguen porque vamos a hablar del Museo Romántico de Barranquilla, que los estaban presionando y tuvieron que reabrir sus puertas, pero en unas condiciones que no son las mejores.